integrales. Ok, entonces vamos a estar viendo el tema de integrales dobles en coordenadas polares. Bueno, entonces vamos a asumir que queremos hacer la integral de volumen de un sólido, ¿sí? Que se forma teniendo nosotros una superficie y una región en el plano. Nada más que la región en el plano que se nos presenta ahora es una circunferencia. Imagínense ustedes que esto que voy a dibujar es un círculo, ¿sí? Entonces tenemos una circunferencia que tiene un radio R. ¿Okay? La ecuación en cartesiano o la ecuación en coordenadas rectangulares de esta circunferencia está dada por x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos integrar sobre esta región, pues tendríamos que determinar qué tipo de región es. Si es una región tipo 1, es decir, curva superior menos curva inferior, o una región tipo 2, es decir, curva derecha o curva izquierda, ¿sí? Pero en cualquier caso, fíjense que tenemos un problema, porque si nosotros hablamos de una región tipo 1, es decir, curva superior menos curva inferior, la curva que define la región pues sigue siendo la misma. No es como que podamos restar el círculo del círculo, o sea, de todas formas se va a hacer cero, ¿no? Y lo mismo sucedería si lo tomamos como una región tipo 2, es decir, si hacemos curva derecha menos curva izquierda, pues estamos hablando de la misma curva, o sea, sigue siendo la misma circunferencia, ¿sí? Una cosa que podríamos hacer para lograr esta integración es dividir esta región en dos partes, ya sea que la dividamos en un semicírculo superior y un semicírculo inferior, o en un semicírculo izquierdo y un semicírculo derecho. Pero en cualquiera de estas dos formas se vuelve un poco complicada el planteamiento de la región, ¿sí? Sobre todo porque pues aquí tendríamos, por ejemplo, tendríamos que despejar alguna de las variables, x es igual a r cuadrada menos y cuadrada, y tendríamos que considerar las dos raíces, la raíz positiva y la raíz negativa. No que no se pueda hacer, sí, evidentemente se puede lograr esta integración, pero se vuelve más complicado. Entonces, para evitarnos nosotros este problema, lo que vamos a hacer es, al tener una región circular o semicircular, como en este caso, vamos a estar trabajando ya no con coordenadas rectangulares, sino con coordenadas polares. ¿Y cuáles son las coordenadas polares? Bueno, si nosotros tenemos en el plano un punto con coordenadas x, y, a partir de este punto podemos nosotros crear un triángulo rectángulo con una recta que surja del origen hasta el punto, ¿sí? Y entonces vamos a tener aquí que los catetos del triángulo pues son precisamente la coordenada x, y el cateto de acá es la coordenada y. Entonces, por el teorema de Pitágoras, R sería x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿sí? Que vendría siendo la hipotenusa del triángulo, y en este caso vendría representando el radio de un círculo. Y también tenemos nosotros aquí un ángulo θ. Entonces, nosotros sabemos por las funciones trigonométricas que tangente de θ va a ser y sobre x. Si nosotros tenemos entonces un punto dado en coordenadas rectangulares, es decir, en coordenadas x y queremos convertir este punto a coordenadas polares, pues entonces tendríamos que utilizar estas equivalencias, ¿sí? Para encontrar el valor de r, pues entonces utilizamos esta fórmula, y para encontrar el valor de θ utilizamos esta fórmula. Al tener nosotros ese punto en coordenadas polares, pues quiere decir que este mismo punto, el mismo punto x, y, lo vamos a poder representar como un punto en coordenadas r, θ, que me indiquen una distancia desde el origen hasta ese punto y un ángulo que se forma con el eje de las x.
Ahora, también podemos nosotros expresar las coordenadas, o expresar un punto en coordenadas polares y expresarlo en coordenadas rectangulares, es decir, podemos hacer la conversión. ¿Y cómo quedaría esto? Bueno, si nosotros conocemos el valor de R y el valor del ángulo θ, podemos utilizar las funciones trigonométricas de seno y de coseno. Nosotros sabemos que el coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y que el seno de θ pues es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si nosotros despejamos, x va a ser igual al valor de r por el coseno de θ y y va a ser igual al valor de r. ¿Y por qué le puse x? No sé. Y va a ser igual al valor de r por el seno de θ. Quiere decir entonces que si tenemos nosotros coordenadas polares y las queremos convertir a coordenadas cartesianas, pues vamos a utilizar estas equivalencias. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando estemos hablando nosotros de una región de integración sobre la cual queremos integrar, esta región ya no va a estar dada por puntos x, y, sino va a estar dada por puntos r, θ, ¿sí? Es decir, vamos a tener nosotros que la variable r, que corresponde a un radio, se acota entonces entre dos valores, y que la variable θ, que corresponde a un ángulo, se va a acotar también entre dos valores. ¿Ok? Dependiendo entonces del radio y del ángulo que estemos abarcando en nuestra región de integración, pues van a ser los valores de AB y de alfa y beta. Eso depende de la región que queramos, sobre la cual queramos integrar. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si nosotros vamos a estar integrando sobre una región de este tipo, pues nuestra integral doble, que sería la integral de volumen, ¿sí? Una integral sobre una región R dada por una superficie y un diferencial de área, esta misma integral en coordenadas polares se va a escribir como la integral de alfa a beta por la integral de A a B. Recuerden que alfa y beta hace referencia al ángulo y A y B hace referencia al radio. De F, y escribimos X en términos de sus coordenadas polares, ¿no? De la forma polar que habíamos dicho. Entonces esto va a ser F de R coseno de θ e igual Y, lo escribimos en términos de las coordenadas polares, R seno de θ, ¿sí? Por el diferencial de área, pero entonces el diferencial de área va a estar dado por R de R de θ. ¿Ok? Es bien importante que no se nos olvide esta R de aquí. Esa R sale a partir de la regla de la cadena, al convertir nosotros el diferencial de área de X de Y en coordenadas polares, ¿sí? Entonces es bien importante que no se nos olvide que ahí está. Bien, entonces, pues nada, o sea, lo que vamos a utilizar es precisamente esta forma de la integral, ¿sí? Y lo que tenemos nosotros que, o lo que tendremos nosotros que determinar, pues es precisamente los límites en la variable r y los límites en la variable θ, para poder así plantear la integral de volumen. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo, ¿sí? Queremos nosotros integrar la siguiente, o queremos evaluar la siguiente integral doble de 3x más 4y cuadrada, diferencial de área, ¿sí? Donde la región en el plano sobre la cual vamos a integrar está acotada por el semiplano superior, y las circunferencias x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 y x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. ¿Okay? Entonces, antes de plantear bueno, para plantear la región sobre la cual queremos integrar, ¿sí? En coordenadas cartesianas, esta región está dada por
Al hablar del semiplano superior, estamos diciendo que es el primero y el segundo cuadrante, es decir, todos los valores positivos de y, ¿sí? Del eje de las x hacia arriba. Entonces hablamos de y mayor o igual a 0. Y que está acotada por dos circunferencias. Entonces tendríamos que vamos a ir de x cuadrada más y cuadrada entre 1 y 4. Fíjense que al plantear la región de esta manera, pues se vuelve muy difícil visualizar los límites para x y para y. O sea, porque y pues no va a ir de 0 al infinito, ¿sí? O sea, no vamos a hacer esa integral. Y la x pues está en una función implícita, entonces tampoco sabemos exactamente qué valores tomaría. Pero vamos a ver esto en forma polar, ¿sí? Y antes de hacer la conversión, vamos a ver cómo quedaría la gráfica de esta región que estamos buscando. Y para ello voy a hacer aquí un cambio de pantalla, ¿sí? Okay. Entonces, vámonos aquí al GeoGebra y en este caso no necesitamos la calculadora tridimensional, vámonos nada más a graficar en el plano. ¿Sí? Lo que queremos ver es cuál es exactamente la región que vamos a tomar en cuenta para la integración. Entonces dijimos que esta región está acotada por el semiplano superior, es decir, del eje de las X hacia arriba, ¿sí? Y que está acotada por dos circunferencias. Una que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿sí? Y otra que es x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Entonces tengo aquí yo que la región que voy a considerar es esta región, este es medio anillo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Entonces, del eje de las X hacia arriba y acotado por estas dos circunferencias. Vean entonces lo siguiente, el valor de R, que corresponde al radio, tiene que ver con el valor de las circunferencias, ¿sí? Para esta primera circunferencia, la verde, el radio es de 1. Y para la segunda circunferencia, la azul, el radio es de 2. Entonces tengo dos radios distintos, uno más pequeño que el otro, ¿sí? Y también vamos a tener nosotros dos ángulos. Entonces, si estamos hablando que vamos a integrar en todo el semiplano, entonces vamos a ir desde el eje de las X positivo y girando en sentido antihorario hasta el eje de las X negativo. ¿Ok? Voy entonces a regresar aquí al pizarrón. Voy a presentar acá. Ok, entonces dijimos que la región que íbamos a tomar era una región que estaba acotada por dos circunferencias de distinto radio, ¿sí? Y el semiplano superior. Entonces tenemos todo esto, porque se ve exactamente igual que el programa gráfico. Bueno, entonces aquí tenemos que determinar precisamente los límites de integración para nuestras dos variables, para la variable r y para la variable θ, ¿sí? Entonces, en R nosotros dijimos que íbamos a tener dos radios. El primer radio era ¿cómo se llama? El de la circunferencia más pequeña, que dijimos que era de radio 1, y el segundo radio era el de la circunferencia más grande, que era del radio 2. Entonces, la región que está entre el radio 1 y el radio 2 es la región que a mí me interesa, que es esta, ¿no? Y ahora tenemos que acotar nosotros, o tenemos que encontrar los límites de la variable θ. Si nosotros tenemos que es el semiplano, es decir, empezamos en este eje y terminamos en este otro eje, entonces los grados o los radianes que representan esto son desde 0 hasta 180 grados. Cuando hablamos de coordenadas polares, los grados o los ángulos se expresan en radianes. 180 grados equivale a pi radianes.
Por lo tanto, vamos a estar integrando desde un primer ángulo 0, que corresponde con el eje de las x positivo, hasta un segundo ángulo pi, que corresponde con el eje de las x negativas. ¿Sí? Y entonces vamos a estar integrando en la región que está acotada desde 0 hasta pi por la variable θ. ¿Okay? Ya tenemos entonces nuestros límites de integración para cada una de las variables. Ahora sí vamos a plantear nosotros nuestra integral. Dijimos que vamos a integrar, bueno, déjenme volverle a escribir aquí para no estar subiendo y bajando la pantalla. Esta integral de volumen o esta integral doble va a estar dada por la integral de 0 a pi en la variable θ, la integral de 1 a 2 en la variable r, ¿sí? Y tanto x como y los vamos a cambiar a su forma polar. Entonces esto sería 3 r coseno de θ más 4 por r cuadrada seno cuadrado de θ. Y el diferencial de área cambia por r de r de θ. ¿Ok? Entonces, pues integramos. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es integrar respecto a la variable r, ¿sí? Para poder simplificar aquí un poquito esta integral, el factor r que está aquí acompañando al diferencial, lo voy a multiplicar por cada uno de los términos de la integral. Entonces nos quedaría como 3r cuadrada coseno de θ más 4r cúbica seno cuadrado de θ por dr de θ. ¿Sí? Y entonces ahora sí integramos. Recuerden que al integrar respecto a una variable, en este caso la r, pues la variable θ se comporta como una constante. Entonces solamente integramos la parte de la función que tiene r. Esto va a ser entonces la integral de 0 a pi de 3 sobre 3r cúbica coseno de θ más 4 sobre 4r cuarta seno cuadrado de θ evaluado de 1 a 2 de θ. ¿Ok? Y así como integramos, pues vamos a evaluar, pero únicamente en la variable r. Vamos a aplicar los límites de integración. Esto sería entonces 2 al cubo coseno de θ más 2 a la cuarta seno cuadrado de θ menos coseno de θ más seno cuadrado de θ. ¿Sí? Evaluando los límites de integración. Entonces, simplificando esto, pues nos va a quedar la misma integral de 0 a pi de 8 coseno de θ más 16 seno cuadrado de θ menos coseno de θ menos seno cuadrado de θ. Y simplificando, pues tendríamos nada más 7 coseno de θ más 15 seno cuadrado de θ. Esta integral que queda entonces, pues ya se integra nada más respecto a θ, o sea, es una integral de una sola variable. El único problema que tenemos aquí es este seno cuadrado, sí, que no se puede integrar de manera directa. Pero si utilizamos la identidad del ángulo doble, podemos convertir ese seno cuadrado a una expresión que sí se puede integrar. Entonces, la identidad que vamos a utilizar es seno cuadrado de θ es igual a medio por 1 menos coseno de 2θ. ¿Sí? Esta la pueden ustedes verificar en alguna tabla de integrales que tengan o de identidades trigonométricas. Entonces aquí hacemos nada más ese cambio del seno cuadrado, que quedaría 15 medios
por 1 menos coseno de 2 teta. Y ahora sí, esto que nos queda pues ya es una integral directa que se hace término a término, ¿no? Tendríamos aquí 7 seno de teta más 15 medios de teta, integrando el 1, menos este 2 lo sacamos como un medio, entonces quedaría 15 cuartos del seno de 2 teta, evaluado de 0 a 15. ¿Sí? Este un medio que sacamos aquí para que se hiciera el cuartos es completar el diferencial, ¿vale? Y entonces pues nada más evaluamos. Esto va a ser 7 seno de pi más 15 medios de pi menos 15 cuartos por el seno de 2pi menos 7 seno de 0 más 15 medios por 0 menos 15 cuartos seno de 0. Entonces, en este caso, el seno de pi, el seno de 2pi, el seno de 0 y el seno de 0 se vuelven 0, igual esto de aquí, y nos queda que el volumen entonces del sólido que estuvimos nosotros planteando va a ser de 15 medios de pi. ¿Ok? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Tenemos ahora que queremos encontrar el volumen del sólido que está acortado por el plano z igual a 0 y el paraboloide z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Vamos entonces otra vez aquí al graficador, nada más para visualizar exactamente cuál es el sólido que queremos nosotros integrar. Sí, y ayudándonos a visualizar esto, pues vamos a poder también definir cuáles son exactamente los límites de integración que vamos a necesitar. Entonces, en este caso, como estamos hablando de un paraboloide, pues sí vamos a necesitar la calculadora tridimensional, ¿no? Teníamos nosotros el plano z igual a 0, que es pues básicamente el plano XY, ¿no? Entonces, lo que está en el piso. Y vamos a tomar también el paraboloide, que dijimos que era el paraboloide que era 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, vamos a tener precisamente, o queremos buscar, esta región, el chuponcito que queda aquí arriba, ¿sí? Desde el plano z igual a 0, que es el plano XY, que lo estamos viendo aquí, hasta, dígame Jacqueline. No, perdón, me equivoqué. Ah, ok. Entonces, desde el plano que es z igual a 0, que es el plano XY, hasta la región que está delimitada por el paraboloide, ¿sí? Entonces, básicamente, como que la puntita esta que quedamos aquí es lo que vamos a integrar, o es el volumen que queremos encontrar. Vamos a fijarnos entonces en la región en el plano sobre la cual estamos integrando. Si nosotros nos vemos desde acá arriba, entonces en el plano XY, fíjense que se forma un círculo de radio 1, ¿sí? Entonces, dentro de este círculo de radio 1 es dentro de donde vamos a estar integrando. Entonces voy a regresar acá a al pizarroncito para hacer precisamente la integración. Ok,
Entonces nosotros dijimos que cuando z es 0, es decir, cuando estamos en el plano, pues la región sobre la cual vamos a integrar va a estar dada por 0 igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. O sea, un círculo de radio 1. X cuadrada más y cuadrada es igual a 1. ¿Sí? Entonces, según lo que vimos ahí, me voy a hacer aquí un dibujo no tan bien hecho. Según lo que vimos ahí, si tenemos nosotros un círculo de radio 1, ¿de dónde a dónde vamos a estar integrando en cuestión de radio? Es decir, ¿de dónde a dónde va a abarcar? Bueno, pues tiene que abarcar desde el centro del círculo hasta la circunferencia. En otras palabras, nosotros necesitamos integrar desde 0 hasta 1, ¿sí? Para que entonces abarque pues precisamente todo el círculo. ¿Sí? Y hablando otra vez de los ángulos, si estamos dando la vuelta completa porque es una circunferencia, entonces estamos empezando aquí en el ángulo 0 y vamos a girar hasta terminar en el ángulo 2π. Es decir, vamos a hacer 360 grados. En otras palabras, expresándolo en radianes, vamos a ir desde 0 hasta 2π. ¿Sí? Quiere decir entonces que al plantear nosotros esta integral, ¿sí? La integral de volumen, pues va a estar dada por la integral doble de la región que estamos proponiendo y el paraboloide con un diferencial de área. Convirtiendo esto a coordenadas polares, vamos a tener la integral de 0 a 2π, de 0 a 1, y recuerden que tenemos que cambiar esto a coordenadas polares. Entonces nosotros sabemos que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, que es esto, pero con signo contrario. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 1 menos r cuadrado por r de r de t. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos menos x cuadrada menos y cuadrada, pues nada más multiplicamos menos r, ¿no? Y es lo que sustituimos. Y entonces, pues vamos a integrar precisamente esto. Antes de hacer la integración, voy a multiplicar el factor r que está en el diferencial. Sería entonces r menos r cúbica de r de t. Y pues hacemos la integral. Aquí sería de 0 a 2π de r cuadrada sobre 2 menos r cuarta sobre 4 de 0 a 1. Esto va a ser entonces 1 medio menos 1 cuarto de teta, y esto nos va a dar pues 1 cuarto de teta. ¿Sí? Y como obtuvimos pues solo una constante, pues entonces esto va a ser 1 cuarto por teta evaluado de 0 a 2π, es decir, 1 cuarto por 2π, que sería pi metros. Este es el volumen de la puntita esa del chuponcito que quedó entre el paraboloide y el pi. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No?